En línea, nuestra entrevista central. Bueno, y así es, como ha dicho ya Kelvin, aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Tony Herrera. Bienvenido en línea. Buenas tardes a los amigos televidentes que nos escuchan, nos ven en línea. Así es, usted es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y aquí vamos a hablar larguito y tendido en el día de hoy. Así mismo es, Giovanni, Kelvin, Junior, placer estar aquí con ustedes, acompañándolos. Vamos a ver qué sale hoy. Bueno, hoy quiero yo iniciar pues preguntando con el tema. Hace como unos días que no vemos a las personas enfocadas en el tema eléctrico. Usted como conocedor de este sector, ¿hay apagones por donde usted reside o ya la luz continúa 24 horas? Bueno, nosotros podríamos decir que después que el gobierno que nos desgobierna, del PRM, llegó al poder, nosotros hemos hecho una involución, ¿no? Se supone que cuando el PRM llegó al poder, las pérdidas en las tres distribuidoras andaban alrededor del 23, 24, 25%, por hoy están en 35%, cuando estamos hablando de norte y de sur, pero cuando hablamos de Santo Domingo Este, la distribuidora del Este, esa anda por alrededor de los 50, 40. Wow. Definitivamente eso está dado al pescado. Entonces, con respecto a si tenemos o no tenemos energía, es difícil, pues los apagones entonces ya están venciendo a los propios inversores, ¿no? A los inversores de la casa de cada uno de nosotros, por lo menos la mía, ¿no? Que antes no se iba, estábamos sobre los circuitos especiales, ¿no? Que eran 24 horas, pero ahora no son 24 horas, ahora es menos 24 horas y después lo que te puedan dar te lo dan. Porque definitivamente ahora lo que no manca, lo que no falla, Giovanni, es la facturación, porque ya no es un asunto de tarifa, sino que es la facturación la que te aumenta, ¿no? Constantemente está el grito de que la gente dice, pero ¿cómo es posible que yo, si ayer pagaba tan solo 2.000 pesos, 3.000 pesos, se lo han triplicado y a veces hasta cuatriplicado? La gente está al grito, porque además con eso también existe la falsa información de que como hay mucho calor, de que la gente consume mucha energía. Claro que no, porque independientemente de eso, los mismos enseres que tú tienes en la casa son los que tú utilizas con calor y sin calor. O sea, definitivamente es un fiasco, es un engaño. Y como no se está aumentando la generación, el presidente dijo en su última alocución al país de que aquí no hay apagones. Son algunas de las plantas que están precisamente en mantenimiento, que estaban. Pero los mantenimientos de las plantas en este proceso de este gobierno, desgobierno, son infinitas, no se terminan de dar mantenimiento. Y en ese caso, por ejemplo, ingeniero, como usted conoce bastante, como dije anteriormente, este sector, ¿qué es lo que provoca, qué es lo que faculta que la energía o más bien el costo aumente si el consumo sigue siendo el mismo? O sea, ¿en qué se basa de manera lógica, utilizando la lógica? Porque no se aplica la lógica en este sentido. Cuando las distribuidoras quieren precisamente obtener más recursos de lo que están supuestas a tener, porque como tienen pérdida, la pérdida en el caso de las distribuidoras o del sistema eléctrico nacional se dan de dos tipos, de dos formas. ¿Sí? Las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. Las técnicas son lógicamente las que se pierden en lo que son las líneas, en lo que son los equipos, ¿no?, de transmisión de la energía, y por el calor, ¿no?, la fricción entre la energía y el cable se pierde naturalmente. Esas son las no técnicas, y lógicamente aquellas que se pierden porque normalmente tú pones en línea. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas plantas fotovoltaicas, tenemos plantas también que son eólicas, y lógicamente estas plantas, aunque su placa en la mayoría de casos dicen que son 200, 100 megavatios, en efecto, al final no es un 10, un 15% lo que se aprovecha de esas plantas. Y en nuestro país lo que realmente está dando al traste con la situación es que como no se están haciendo los mantenimientos debidos, entonces lógicamente la población
Fíjate, lo más sencillo, Johnny, es que nosotros podemos decirle a la población, y lo sabe de hecho, que el zar, ¿no?, de la energía, llamado Marrancini, y es el zar porque este señor tiene, en este gobierno tiene como 4 puestos, ¿no? Los PRMistas parece que no están en capacidad de que se puedan repartir las posiciones, sino que un solo hombre tiene 2 y hasta 3, ¿no? Igual que las famosas pensiones solidarias, que hay gente que tienen pensión y tienen dinero, ¿no?, que le están dando a montones del Estado Dominicano. Entonces, ¿qué pasa con el señor Marrancini, que hace 2 o 3 meses decía que iba a acabar con los apagones, que iba a hacer que el que no paga, pague, y que sencillamente le iban a dar cortes a los barrios, a los barrios carenciados, donde supuestamente no se paga la energía, pero no es que no se paga. Si en esos casos la energía tiene 2 componentes, uno es social y otro es comercial. Entonces, si tú te vas a lo social, tú no puedes agarrar una persona, una familia, que sencillamente tiene el sueldo mínimo, no el sueldo mínimo que dice el señor presidente, de que ya sobrepasa precisamente la canasta familiar, porque la canasta familiar anda por 46,000 pesos mensual. Wow. Y el sueldo mínimo son 17 de la pequeña empresa, ¿no? Entonces, lógicamente, si tú te vas a esas condiciones, no hay forma de que aquella persona o aquella familia que solo le llega 17,000 y a los que no le llegan puedan pagar una facturación por encima de 2,000 y 3,000 pesos. Entonces, lógico, ¿qué pasa con esta gente? Lamentablemente, muchos se la roban, o peor, Marrancini decía que en 3 días, después que comenzaron los cortes, aquel que pidiese un contrato para que le pongan un medidor 220, sencillamente esos medidores no existen porque no estaban comprando el material suficiente para dar mantenimiento. Los transformadores se queman porque la población se nutre de un transformador de 75, explota. Tiene que durar mucho tiempo para poder que le cambie, porque ni siquiera el transformador existe. Y cuando van a ponerlo, pues ya los otros lo están quemando porque se han mudado a los otros. Wow. Pues definitivamente es un cascada el problema de la energía. Pero yo he visto, porque lo he vivido en carne propia, don Tony, de que hay una parte de la población de que son los que más se quejan con el tema energético, pero son los que menos la pagan y son los que más la consumen, porque al no tener una responsabilidad con el tema energético, de que yo tengo que pagar tanto. Yo he visto casos donde prenden el aire a las 7 de la mañana y todavía son las 8 de la noche y el aire está encendido porque no hay un régimen de que van a pagar la luz, no están programados para pagar una factura. Entonces, en ese caso yo he visto muchas quejas, pero donde he visto las quejas, en los lugares donde menos se paga la energía eléctrica, además, son los más exigente a la hora de cuando se produce una avería, porque yo digo, yo no entiendo, nosotros pagamos luz y tenemos gente a nuestros alrededores que no pagan la luz y son los más exigentes. Yo creo que el gobierno en ese tipo de casos debe de ser más consecuente con quienes pagan la luz y quienes no pagan la luz, llevarlo a una programación de 24 horas, ir dividiendo la luz, porque lamentablemente hay un sector que está cargando con la energía eléctrica de la República Dominicana. Bueno, te puedo decir, Junior, que tienes razón en parte, pero una parte muy mínima. Porque el problema es que el zar de la energía, llamado Celso Marrancini, dijo que iba a pagar, ¿no?, a los sectores carenciados que no pagan la energía, que le iba a dar cortes precisamente para obligarlo a pagar la energía. Es que Celso Marrancini ya no debe de estar ahí. Celso Marrancini no debe estar ahí. Bueno, pero Celso Marrancini está manejando Collentry, está manejando Punta Catalina. Celso Marrancini precisamente es el presidente de las 4, ¿cómo se llama? Las EDES. De las EDES, ¿no? O sea, de las generadoras. De las generadoras. No, tiene unas generadoras que incluso le compra energía a la propia hidroeléctrica para vendérsela al mismo estado. A las distribuidoras, entonces. A las distribuidoras. Él es el jefe de las administraciones en cada una de las 3 distribuidoras.
porque él es el presidente de las 13. Entonces, cuando Celso Marrancini dice que lo que va a hacer es cortarle a la población, pero acuérdate que en los gobiernos del PLD, principalmente en los gobiernos del presidente Leonel Fernández Reina, se creó para esa población